Bien, estamos de nuevo online, nunca mejor dicho, vamos a iniciar una nueva edición de Omega 3 Insights y como ustedes ya pueden ver en el título que aparece en pantalla, vamos a hablar evidentemente de Omega 3, pero vamos a relacionar los Omega 3 con el neurodesarrollo infantil. Y para hacerlo, en un instante saludamos a nuestra invitada, que es la responsable del Centro de Organización Neurológica Neocórtex, que es una institución cuyo objetivo es el desarrollo cerebral infantil, tanto de niños con problemas de lesión cerebral, problemas de aprendizaje, como de aquellos cuyos padres quieren realizar un programa de estimulación temprana. Todo esto lo vamos a explicar en un instante, evidentemente con más detalle, con todo lujo de detalles, con nuestra invitada, con la doctora María Jesús López Juez, que es neurobióloga y, como he dicho, responsable de Neocórtex. Doctora, encantado de saludarla, muy amable, gracias. Buenas tardes a todos, encantada de poder estar aquí con vosotros. Muy bien, de entrada, al margen de esta pequeña, breve introducción que yo he hecho, lo que me gustaría, por favor, que explicara a todos aquellos que luego van a vernos en redes sociales, ¿qué es Neocórtex? Con un poco más de detalle. Pues Neocórtex es un centro formado por varios profesionales que nos dedicamos al neurodesarrollo. Quiere decir que nosotros cuando nacemos ya tenemos nuestro cerebro formado a nivel de células, pero a lo largo de los primeros 6 u 8 años de vida hay que ir montando toda una serie de circuitos cerebrales y es en este periodo inicial de la infancia cuando vamos a llegar a aproximadamente el 80% en peso del sistema nervioso central. Hay una interacción del cerebro con los estímulos del entorno y eso nos va a permitir ir creando circuitos cerebrales que van a ser responsables de distintas funciones. Normalmente, para el año de vida se activan todas las funciones sensoriales y motoras. Para los 3 años de vida está el lenguaje y para los 5 o 6 años las funciones superiores de tipo más cognitivo que preparan al niño para la lectoescritura. Si alguna de estas oleadas madurativas en el sistema nervioso central no se produce, vamos a tener un grupo de niños con problemas de desarrollo motor, donde estarían incluidos pues todos los niños que tienen parálisis cerebral, etc. Luego hay esta segunda oleada del lenguaje, que cuando no aparece estarían los trastornos específicos del lenguaje o todo el gran paraguas del trastorno del espectro autista. Y finalmente, cuando no se activan y maduran correctamente las funciones cognitivas superiores, pues vamos a tener niños que tienen dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, diagnósticos como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dislexias, etc. Entonces, en realidad, en ese desarrollo cerebral infantil tienen que ir ocurriendo muchas cosas que van a, en algunos casos, estar provocadas por lesiones cerebrales, faltas de oxígeno durante el parto, sí, o por temas genéticos o por problemas postnatales. Claro. Como hemos visto hace un instante en la imagen, usted tiene una preparación profesional importante, porque entiendo que para dedicarse a este mundo, que es un mundo apasionante, la preparación profesional, la formación del profesional tiene que ser muy exhaustiva, ¿cierto? Bueno, en realidad yo he llegado al mundo de la clínica de una forma realmente curiosa. Yo estudié en España ciencias biológicas y mi especialidad fue bioquímica y biología molecular, porque en realidad yo lo que quería hacer era llevar una bata blanca y dedicarme a investigar cerebro de ratas, en la mejor tradición del doctor Cajal, ¿vale? Pero cuando terminé la carrera, bueno, pues aquí en España no había tanta investigación, yo pedí una beca y me fui a Estados Unidos a estudiar desarrollo cerebral infantil. Sí. Colgué la bata y a partir de ese momento me he dedicado siempre a la clínica. Y es verdad que a lo largo de los años he estudiado muchísimo porque el mundo del cerebro realmente, la década de la neurociencia, etcétera, es un campo que está en pleno desarrollo. Todo el mundo habla de neurociencia, de neuroeducación, de neuroeconomía, de neurofilosofía. Hablamos de neuro en todos los sentidos. Y el neurodesarrollo, que es donde yo llevo todos estos años trabajando, pues ha cambiado muchísimo. Entonces, la actualización en la formación pues ha tenido que ser importante.
Claro, aquí en Neurocórtex creo que son prácticamente 20 años de experiencia, ¿verdad? A En ni- Neocortes llevamos desde el año 2000, con lo Ajá, cual, pues 21 años, ¿no? Yo claro. en realidad llevo trabajando en este campo desde el año 87 que llegué a Estados Unidos y me Ujú, puse a trabajar con niños. Quizá sí, yo siempre digo a los padres que más importante que la formación académica per se sí, es la experiencia de llevar 35 años trabajando con todo tipo de niños, todo tipo de síndromes genéticos, todo claro. tipo de problemas de neurodesarrollo, sí. Bueno, trabajando con niños y trabajando con las familias, con los padres de estos niños, que según tengo entendido son más de 1000 familias las que han pasado por el centro, por Neocórtex, ¿no? Sí, bueno, en realidad es que en el neurodesarrollo el papel fundamental lo tienen los padres, ¿no? Entonces, en este proceso del desarrollo cerebral infantil, las figuras más relevantes son el entorno familiar. Yo puedo trabajar muy bien con un niño, pero ni le caigo bien ni le caigo mal, no sabemos cómo Claro, le caigo. Y en cambio, dentro de lo que es el entorno familiar, papá, mamá, la abuela, etcétera, el niño se siente mucho más protegido, el niño tiene muchísima más flexibilidad y sobre todo, bueno, pues yo creo que los padres son los grandes protagonistas de la vida de sus hijos y los hijos los grandes protagonistas de la claro. vida de sus padres. Podemos delegar todo esto en profesionales que por supuesto hacen un trabajo extraordinario, pero creo que realmente en estas etapas del neurodesarrollo la figura de mamá y la figura de papá son muy importantes. Y luego esto nos da una plasticidad Ujú. a la hora de poder trabajar muy grande. Eh, las variables en desarrollo cerebral son frecuencia, intensidad y duración. A lo mejor media hora una vez a la semana no es suficiente, Sí. pero hacer 5 minutos todos los días sí. Y esto realmente está mucho más en manos de los padres que de Sin los duda, profesionales. sin ningún género de dudas. Me gustaría saber algunos detalles más en esta introducción que estamos haciendo de Neocórtex, de la labor que realizan, que nos va a servir de preámbulo luego para introducir el tema de los omega 3. A grandes rasgos, porque usted antes hablaba de que trabajan con niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, retraso psicomotor, etcétera, ¿no? ¿Cómo se lleva a efecto, por ejemplo, aquí en Neocórtex, lo que es la evaluación neurofuncional del niño? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, nosotros la evaluación neurofuncional está basada en los grandes hitos del desarrollo. Entonces, en realidad yo cuando trabajo con un niño, al margen de ver cuál es su edad cronológica, que puede ser más o menos interesante, cuánto tiempo ha pasado desde que ha nacido hasta ahora, nuestro trabajo en realidad es evaluar qué herramientas neurológicas tiene y qué herramientas neurológicas le faltan. De forma que no tanto trabajamos ni con el diagnóstico ni con la edad cronológica del niño, sino en el desarrollo de la ruta visual, por ejemplo, cuáles son las herramientas visuales que este niño tiene. Porque a lo mejor es un niño que tiene 3 años, pero neurológicamente tiene herramientas visuales de 18 meses. Sí, O entonces, realmente lo que hacemos es ir evaluando herramientas visuales, herramientas auditivas, herramientas motoras, herramientas del lenguaje, de la función manual y diseñar un programa de estimulación para llevarle al siguiente nivel de desarrollo cerebral, de forma que en algún momento nos podamos acercar en la medida de nuestras posibilidades a la edad cronológica. Pero en realidad nosotros nos dedicamos a estimular cerebros sí. en función del nivel de desarrollo que tiene ese cerebro, ¿vale? Y una vez que hemos desarrollado eso, pues si pones la transparencia número 3, ¿a qué Ujú. nos dedicamos nosotros? A la neurobiología del enriquecimiento ambiental. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro objetivo teórico es estructurar circuitos cerebrales. Yo creo que en la transparencia número 4 que hemos traído aquí se ve que cuando tú tienes un enriquecimiento en frecuencia, en intensidad, en duración de estímulos neurológicamente relevantes para ese cerebro, quiero decir que si un niño tiene 6 años y queremos que lea y le estimulamos con lectura, pero tiene un nivel visual de 18 meses, esos estímulos no son neurológicamente relevantes para ese cerebro. Buscamos la creación de circuitos cerebrales que sean responsables de las funciones. Uno de los principios básicos de la neurociencia es que no puede haber función si no hay una estructura
cerebral que la sujete, claro. ¿vale? O sea, si yo no hablo alemán porque sea vaga, yo no hablo alemán porque no tengo circuitos cerebrales de codificación fonológica del alemán, ¿vale? Sí, Entonces, los niños necesitan desarrollar esos circuitos cerebrales para conseguir lograr esas funciones. entiendo. En general, ¿cuáles serían los problemas de neurodesarrollo más frecuentes en edad infantil? Pues en los últimos años, afortunadamente, en la primera oleada de los problemas motores que antes nos encontrábamos muchísimos más niños con parálisis cerebral, por Ujú. lo menos en el primer mundo, en España, con un sistema médico de muchísima calidad, el número de niños con afectaciones neurológicas más graves ha disminuido, ¿vale? Antes había muchísimos más niños en silla de ruedas, yo creo que todo el mundo lo puede ver. A día de hoy el número ha disminuido tremendamente. Ujú. Y sin embargo, lo que más ha aumentado en estos momentos son los trastornos del espectro autista, ¿vale? Son niños que caminan, que no consiguen conectarse con el entorno y que no tienen herramientas de comunicación y lenguaje. Cuando yo empecé a trabajar en este campo, la tasa de prevalencia del autismo estaba en 1 de cada 10.000 niños, Ujú. ¿vale? Bien es cierto que las evaluaciones eran de los casos más graves. Según han ido cambiando los criterios de evaluación, que se han ido haciendo más amplios, en estos momentos estamos en 1 de cada 100. Sí. Y en algunos lugares en Estados Unidos están en 1 de cada 58. Ujú. Entonces, es verdad que el rango de autismo ha cambiado mucho, porque tenemos desde los casos más graves hasta los casos más leves, pero Ujú. es verdad que los trastornos de la comunicación y el lenguaje claramente han aumentado. Y los trastornos del aprendizaje en todas sus presentaciones, en un mundo mucho más demandante y con una crianza muy diferente, pues están también aumentando mucho. Es decir, por ejemplo, antiguamente veíamos niños que con 5 años ya tenían prácticamente desarrollada su ruta visual, Ujú. ¿vale? Ahora lo estamos viendo para los 7 años. Tiene que ver con dos cosas muy claras. Cada vez se pasa más tiempo a la corta distancia, trabajando en pantallas, trabajando en ordenadores, viendo la Claro. televisión, la tablet, y cada vez se pasa menos tiempo en campo abierto. Los Ujú. niños pasan menos horas en el parque. Hemos tenido un confinamiento donde ha habido niños que no han podido enfocar más allá de la pared de su casa, con lo cual, bueno, pues si para los 5 años 5 o 6 años hay que empezar con la lectoescritura y tú no has terminado de madurar tu ruta visual, va a ser muy complejo que puedas leer a nivel de edad cuando las herramientas visuales que posees son menores de las esperadas, ¿no? Claro. Entonces, en esta franja entre los 6 u 8 años estamos encontrando graves dificultades. Y entonces, el lenguaje creo que es el gran tema, ¿vale? El desarrollo del lenguaje, y luego el otro, herramientas básicas para el aprendizaje. Claro. Hablando de neurodesarrollo, de concepto de neurodesarrollo, esta fase se inicia, entiendo, a través de un proceso dinámico, digamos, de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Quiero decir que, una vez dicho esto, entiendo que quizás son los padres de esos niños, normalmente, pregunto, los primeros en darse cuenta que ese niño tiene un problema de neurodesarrollo. ¿Esto es así habitualmente? En general sí, ¿vale? Si los padres tienen cierta experiencia con la infancia. Ujú. Y no en los últimos años, puesto que nos encontramos, a ver, sociológicamente esto ha cambiado mucho. Ujú. Cuando una madre estaba expuesta a 2 o 3 hijos y además su hermana, su vecina, las familias eran mucho más numerosas, la experiencia en la crianza de los hijos estaba relativamente extendida, ¿vale? Ujú. Sí. La abuela decía, este niño no sujeta el cuello, mamá decía, este niño no sujeta el cuello. A día de hoy, con unas madres cada vez más añosas, que a la gente no le gusta que digamos esto, pero cuando tienes tu primer hijo para los 37, 40 años, habiéndote dedicado profundamente a tu carrera profesional y con muy pocos niños a tu alrededor, no siempre este es el caso, ¿vale? Bien. Yo creo que en este campo la pediatría y las revisiones de pediatría muchas veces ponen a los padres en alerta. También en muchas ocasiones los niños van a escuelas infantiles y son los propios
especialistas en la escuela infantil, las maestras de infantil, etcétera, las que Sí, empiezan a decir, este niño tiene problemas a la hora de relacionarse con otros niños, en el patio se queda solo, tiene intereses muy repetitivos, y los padres igual no se habían dado cuenta porque con un hijo claro. solo y a estas edades, entonces antes era más común que fueran los padres, Sí. a día de hoy, bueno, todo el entorno, ¿no? Cuando decimos que para educar hace falta una aldea, pues toda la aldea, sea los abuelos, sea los maestros, sea los padres, sea los pediatras, Ujú. tenemos que estar mirando un poco más Claro. ese desarrollo infantil, ¿vale? Vamos a ver, entiendo que evidentemente cada niño es un mundo con sus características peculiares, pero así, a modo genérico, ¿cuándo puede decirse que un niño alcanza ya un nivel de madurez en su, bueno, en su comportamiento, digamos, de madurez en su sistema nervioso? En realidad, a día de hoy, los estudios hablan de los 20 años, Que ¿vale? ya no hablamos de ningún niño a los 20 años. Claro, lo que sí que tenemos es que un 80% de todo este proceso se completa entre los 6 u 8 años, Ujú. ¿vale? Hay un otro pico muy importante de desarrollo cerebral en la adolescencia, cuando las hormonas sexuales entran Bien, en sistema nervioso central y se produce una reorganización de circuitos. O sea, hay muchos circuitos que se van a mantener y hay muchos circuitos que se van a eliminar. Tan importante como es la creación de sinapsis y toda esta ramificación de carreteras en el cerebro del niño, tan importante como eso luego es podar, lo que se llama el claro. pruning, que es quitar de en medio. De forma que el cerebro del niño es mucho más plástico que el cerebro del adulto, pero menos Ujú. eficaz. Y Entiendo. en la adolescencia se produce este podado donde quitamos muchas cosas de en medio y nos volvemos mucho más eficaces. Y Ujú. el proceso de mielinización, que tiene una oleada muy importante en este periodo de la adolescencia, ¿vale? En estos momentos los estudios están diciendo que estamos terminando de mielinizar el lóbulo frontal hacia los 20 años. Ujú. Con lo cual, 80% en la primera infancia y ese 20% Sí, en la bien. adolescencia tardía Ujú. hasta llegar a esa mielinización Bien. completa del lóbulo frontal. Pero en todo De forma caso, que para los 18 o 20 años terminamos con un mm, cerebro adulto. Pero el grueso se hace durante la infancia. exactamente. Por tanto, ese porcentaje, ese 80%, está concentrado en la fase de desarrollo infantil, que es en este caso, o puede ser en este caso, la más determinante. Dicho esto, vamos a entrar un poco más a fondo en el tema. Hablamos de desarrollo, de maduración del sistema nervioso, de neurodesarrollo de los niños, y hay un factor en el que quiero, por favor, en el que le pido que nos extendamos un poco. Es decir, ¿qué importancia tiene la nutrición como concepto en el desarrollo, tanto en el neurodesarrollo como en el fisiológico del niño? Vale, si ponemos la imagen número 5, yo siempre tengo en mi cabeza las prioridades, ¿vale? Del desarrollo del cerebro humano. Bueno, yo creo que el desarrollo emocional es básico, hay muchos estudios sobre niños de orfanato, etcétera, las gravísimas consecuencias que tiene esto, pero bueno, no es el caso de los niños que viven en familias donde sus padres los quieren, los aman y los aceptan tal cual son. Para mí, la siguiente prioridad siempre es el desarrollo fisiológico, ¿vale? Sí, Vengo del campo de la biología. Al fin y al cabo, el claro. cerebro no deja de ser un órgano de todo nuestro cuerpo que tiene una función muy importante y que tiene que estar en las mejores condiciones fisiológicas, ¿vale? Ujú. Para poder soportar el desarrollo sensorial, el desarrollo motor, el desarrollo intelectual, el desarrollo social, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de desarrollo fisiológico, si nos vamos a la transparencia número 6, ¿vale? Estamos hablando de que el cerebro como órgano tiene que tener los mejores nutrientes posibles, ¿vale? La mayor cantidad de oxígeno a lo largo del día para su función Ujú. y unos buenos ciclos de sueño. Entonces, para mí, antes de empezar a hablar de nutrición, respiración y de ciclos de sueño, es como poner el cimiento a todo nuestro trabajo. Si esto está
con problemas es muy difícil. Estaríamos hablando también de Claro. temas de salud, pero los temas de salud se los dejamos más a los médicos, ¿vale? Un Sí. niño que no tenga una dieta equilibrada, un niño que no tenga un buen control respiratorio, estaríamos hablando de los respiradores orales, de los niños que babean, de los niños que tienen vegetación, este tipo de cosas, y que no tienen un aporte de oxígeno fácil para su cerebro, o niños que no se respetan los ciclos de sueño, porque durante el ciclo de sueño el cerebro tiene unos mecanismos de consolidación de la información muy importantes. Esto sería realmente muy difícil poder conseguir que luego un niño pueda trabajar en buenas condiciones al día siguiente, ¿vale? Entonces, dentro de la nutrición, pues los elementos básicos de la dieta, el niño tiene que comer frutas, tiene que comer verduras, tiene que beber agua, tiene que tener una dieta equilibrada de proteínas y tiene que tener una dieta equilibrada de grasas, ¿vale? Entonces, para mí, la suplementación en aquellos nutrientes en los cuales sabemos a día de hoy que no siempre la dieta está aportando esos nutrientes, me parece muy difícil poder conseguir una buena función cerebral si no estoy dando los elementos estructurales que permiten la creación de eso. O sea, quiero Claro. decir, cuando yo digo que un niño va a leer, en realidad lo que estoy hablando es cómo se montan los circuitos cerebrales del córtex visual, Sí. ¿vale? Y si la información del córtex visual llega de forma fácil al lóbulo frontal. Bueno, si tú no tienes los elementos básicos para crear esas conexiones y esas carreteras en el cerebro del niño, pues a duras penas conseguiremos que el niño lea, ¿vale? Esto es Evidente. para empezar a hablar, o sea, para mí Sí, es que sí, es sí, sí, sí. de primero de biología. Claro, en todo caso, la importancia que queda demostrado, la importancia de la nutrición en el desarrollo fisiológico y neuronal del niño. Porque, claro, un niño, doctora, con una buena alimentación, una alimentación equilibrada en los sentidos que usted ahora nos indicaba, entiendo que tiene menos posibilidades de sufrir diferentes trastornos, tanto a nivel nutricional, por ejemplo, anemia, sobrepeso, obesidad, problemas de aprendizaje escolar, etcétera. Esto en parte recae en que el niño tenga una alimentación correcta y nutricionalmente equilibrada. Y en este caso, usted ha hecho ya mención de la suplementación, del concepto suplementación, dentro del cual podemos ya empezar a introducir cuál es, primero a grandes rasgos, luego podemos definir algún aspecto en concreto, la importancia de los omega 3 en las distintas fases del desarrollo infantil. ¿Qué nos puede indicar al respecto? Bueno, entonces, a ver, que nuestro cerebro necesita grasas de alto valor biológico, esto realmente es así. Yo he intentado estudiarme el cerebro humano desde sus orígenes y en realidad la gran encefalización que sufre el Homo sapiens está basada en un cambio de dieta, ¿vale? Esto Ajá. ya lo sabemos. Sí. Mientras nosotros éramos herbívoros, no había manera de extraer suficientes nutrientes para que el cerebro creciera, porque necesitábamos un intestino más grande, ¿vale? Entonces, si hay intestino no hay cerebro y si hay cerebro no hay intestino. Fue el cambio de dieta cuando nuestros antepasados pasaron de ser herbívoros a ser omnívoros y a incorporar proteínas y grasas, lo que ha permitido el gran índice de encefalización que hemos tenido los humanos, ¿vale? Sí. Al fin y al cabo, el cerebro no es un órgano de almacenamiento, es un órgano de procesamiento, está fundamentalmente formado por proteínas y grasas, fundamentalmente por agua, pero luego en peso seco estaríamos hablando de proteínas y grasas. Ha sido cuando hemos incorporado las proteínas y las grasas que nuestro cerebro ha podido crecer, ¿vale? Y dentro de las grasas saludables. ¿Por qué? Porque dan una flexibilidad a las membranas que de otra manera no tendrían, ¿vale? Entonces, dentro de lo que serían las grasas saludables, pues todas aquellas que llevan dobles enlaces, los omega 3, los omega 6, el omega 9, etcétera, ¿vale? Porque dan mayor flexibilidad a las membranas. Sí. Y a lo largo de la vida del ser humano, estos omega 3 hay que aportarlos desde la dieta, porque no todos ellos, nuestro organismo es capaz de sintetizarlos en nuestro organismo, pues no tenemos todas las enzimas para la síntesis y entonces los tenemos que aportar desde la dieta, ¿vale? Sí. Entonces, el depósito de omega 3 tiene varios momentos que son muy críticos
Uno de ellos es el último trimestre de la gestación, Ujú. que pasa a través de la nutrición de la madre, ¿vale? Y se deposita en el lóbulo frontal. Luego está todo este periodo de tanto crecimiento cerebral entre el nacimiento, los 2, 3 años, que tiene que ver también con la leche materna, que es muy rica en omega 3. De hecho, se empezó a suplementar la leche maternizada con omega 3 porque se vio que realmente era una necesidad nutricional para los lactantes. Y luego, finalmente, en la segunda fase de la infancia, donde ya no son lactantes, es a Ujú. través de la dieta, Claro, ¿vale? claro. ¿Cuál es el tema fundamental de los omega 3? Pues que son aceites que vienen de pescados azules de aguas frías, ¿vale? Sí. Bueno, en realidad, en los últimos años la dieta ha bajado mucho en pescado por varios motivos. Uno de ellos yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la contaminación del mar. Ujú. Hemos contaminado tantísimo y es un problema. Sí, También tiene que ver con la pérdida de la cultura de la dieta mediterránea. La dieta exactamente. mediterránea en España ya es muy escasa. En España ahora Ujú. mismo tenemos dieta occidental, mucho más Claro. copiada de la dieta americana, Lo ¿no? O cual, sea, lo cual es un grave error por nuestra parte. bueno, yo creo que nosotros hemos tenido una herencia cultural que era la dieta mediterránea que en los Ujú. últimos 20 años hemos dilapidado, ¿vale? Sí, sí. Creo que, bueno, pues en los años 60, teniendo menos cantidad de alimentos, ¿vale? La dieta era mucho más equilibrada, Sin duda. ¿vale? La legumbre, la Claro. verdura, la fruta y el pescado, ¿no? En ese Y sentido, claro, yo creo que y todo esto, doctora, influye en la alimentación del niño. claro, claro. O sea, yo conozco, a ver, por ejemplo, yo conozco muchos niños tomando yogures para tener calcio y muy Claro. pocos niños comiendo espinacas, Sí, que es sí. una fuente mucho que natural de Bien. calcio, ¿no? Entonces, yo creo que sardinas, Ujú. boquerones, caballa, estas Claro. cosas los niños ya no las toman Creo como que parte hay, de su dieta. creo que hay pocos niños que coman ese tipo de alimento, sin duda. Bueno, pues es que son las fuentes naturales, Claro, claro. ¿vale? De Bien. omega 3. O Sí, sea, sí. quiero decir, Bien. Pero claro, como nuestra dieta, en parte, a partir de los ejemplos que se acaba de poner, es una dieta carente de determinados alimentos que aportan omega 3, ¿qué hay que hacer para intentar paliar en la medida de lo posible esa carencia de omega 3 para que no influya negativamente en el desarrollo fisiológico, en el desarrollo neurológico, en la función visual, de la que ahora hablaremos, en edades infantiles? bueno, yo claramente suplemento, porque yo no me dedico, o sea, yo no doy fármacos, ¿vale? Ujú. Yo suplemento la alimentación. Quiero decir que a mí cuando me pongo un programa de nutrición, digo, y hay que comer fruta, y hay que comer verdura, y hay que tomar, porque ni las vitaminas ni los omega 3 son fármacos, ¿vale? Claro. Son elementos nutricionales, en Ujú. algunos casos micronutrientes, ¿vale? Que tienen que estar aportados por la dieta. Y si la dieta es excesivamente refinada o muy rica en hidratos de carbono, pues la pasta, el arroz, las galletas, todo este tipo de cosas, en realidad se producen estados carenciales. O sea, Ujú. entonces, no estoy medicando, estoy suplementando la dieta con algo que tú necesitas, Claro. ¿vale? Para construir eh, un cuerpo y un cerebro de buena calidad, que sea Ujú. lo más eficaz posible a la hora de procesar información, que para eso está el cerebro, para procesar información, ¿vale? Y Evidentemente. para adaptarse al entorno. Bien, entonces vamos a ver, concretamos un poco más. Un niño en esas edades de desarrollo fisiológico y neurológico con una carencia de omega 3 en su alimentación puede sufrir, por ejemplo, problemas de déficit de atención o problemas de hiperactividad. ¿Qué otros problemas puede sufrir en relación Bueno, en relación a la carencia de omega 3 en su alimentación? los primeros estudios en todo esto fueron basados en medidas de CI, de cociente intelectual. Ujú. Los niños cuyas madres no habían tomado pescado en el embarazo, ¿vale? Puntuaban más bajo en los test de inteligencia, básicamente, ¿vale? Claro. Quiero decir, mira, los omega 3, si, me vas a permitir, ¿no? Inicialmente los omega 3, imaginaos un salmón. Un salmón vive en las aguas frías de Noruega, Ujú. ¿vale? Sí. Si no tuviera grasa, el agua de las células se congelaría y se quedaría en cristales.
¿vale? Y como un ladrillo se iría al fondo, porque sería un bloque de hielo, ¿vale? Entonces necesito una grasa que a bajas temperaturas se mantenga líquida, ¿vale? ¿De acuerdo? Para poder seguir nadando y no hundirme como un ladrillo, porque o estoy congelado o la grasa a esta temperatura es sólida, ¿vale? Bien. Y una de las características de los omega 3 es que a temperaturas muy bajas se mantiene líquido. ¿Va? Es decir, permite que el salmón esté a 4 grados bajo cero y no se congele. Muy bien. Es decir, los omega 3 dan mucha fluidez a las membranas, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando una membrana neuronal es rica en omega 3, es una membrana flexible, no es una membrana rígida. Es una membrana que cuando expone los receptores de neurotransmisores, de hormonas, ¿vale? Tiene capacidad de ser a temperatura corporal a 36 grados centígrados, ser muy fluida, ¿vale? A ver, yo trabajo con padres y no me gustaría que los profesionales aquí dijeran que qué simplificación, ¿vale? Pero yo trabajo con padres. Claro, claro. Tú imagínate una dársena de un autobús, ¿vale? Construida con cemento. Pues o el autobús acierta y entra en la dársena o no hay nada que hacer. Sí, sí. Ahora, imagínate una dársena que baile. Mientras que viene el autobús y entonces hago todo tipo de movimientos para que el autobús me encaje, ¿vale? Pues eso serían nuestras membranas cuando tienen más omega 3 en la composición que cuando no lo tienen. Claro. De membranas más rígidas a la hora de exponer los receptores de neurotransmisores o los receptores de hormonas, sí, o la capacidad de conectar unas con otras, sistemas más rígidos o sistemas más flexibles. Claro. Y lo que necesita el niño en esa edad es un sistema flexible para poder desarrollar todas sus capacidades. Pero hasta ahora, hemos estado hablando hasta ahora de omega 3 en sentido genérico. Pero creo, doctora López Juez, que tendríamos en este momento que diferenciar entre los omega 3 DHA y los omega 3 EPA. ¿Qué funciones tiene cada uno de ellos en la fase de neurodesarrollo y de desarrollo fisiológico en el niño? Vale, fundamentalmente yo trabajo con el DHA, ¿vale? Yo soy muy básica. Si ponemos la imagen 9, ¿vale? Yo trabajo con el DHA. ¿Por qué? Porque la concentración de DHA es muy alta en corteza cerebral y en retina, ¿vale? Yo siempre digo, a ver chicos, de aquí para arriba DHA, de aquí para abajo EPA. No es que el EPA no sea importante en cerebro, pero es que en realidad los depósitos más importantes en córtex cerebral y en retina son de DHA, ¿vale? El EPA tiene, y yo creo que algunos artículos que he leído durante el tema de la pandemia y tal y cual, ¿vale? Sí. Tiene un efecto importantísimo en el equilibrio de las prostaglandinas y los leucotrienos. Tiene que ver con todo el equilibrio entre moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿vale? Entonces, bueno, pues mucha enfermedad proinflamatoria a día de hoy, ¿vale? Pues todos los artrosis, las artritis, las fibromialgias, se ven claramente beneficiadas por el consumo de EPA. Pero yo no soy una especialista en ese campo, pero sí sé que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con proinflamación y procesos más de tipo autoinmune, digo, con todo esto que hemos pasado del coronavirus, etcétera, creo que la función o el papel del EPA es muy importante. Pero bueno, yo en principio trabajo con niños pequeños donde los procesos proinflamatorios en su cuerpo son menores. Hay todavía un metabolismo muy potente. Y sin embargo, el DHA sí que para mí es un elemento clave, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hemos visto en la transparencia número 9 o en la imagen número 9 que realmente el córtex cerebral es un tejido muy rico. El otro que es muy rico es el esperma, ¿vale? Es el siguiente. Entre el córtex y la retina está el esperma. Yo no me dedico a esto, pero si hay algunas células que necesitan ser muy flexibles y moverse muy bien, son los espermatozoides en su viaje hacia el óvulo, ¿vale? O sea, creo que muchos de los temas que se han comentado a lo largo de mucho tiempo sobre los problemas de infertilidad masculina tenía que ver con la poca movilidad de los espermatozoides. Sí, sí. Bueno, tendremos que ver si
no soy experta en ese campo, pero igual suplementación de omega 3 para asegurarte que esas membranas son capaces de Claro. moverse. El Vale. concepto de Pero bueno, flexibilidad. Sí, sí, sí. concepto de flexibilidad, Muy bien. ¿vale? Y yo no hago más que pensar en los salmones a menos 4 grados Claro. centígrados, Sí, sí, sí. ¿vale? ¿Vale? Que se Es mueven, muy básico. se mueven muy bien, pero frío deben pasar. Claro, claro. Frío seguro que Eh, pasan. entonces, si nos vamos a la imagen número 10, pues es que realmente la sinapsis, la mielina, todo lo que tiene que ver con la base neurobiológica del desarrollo cognitivo de los circuitos cerebrales, los omega 3 están participando de todo eso, ¿vale? Entonces, realmente creo que es muy importante. Y no lo digo yo, que lo dicen autores tan importantes como en la imagen número 11, pues la Asociación Española de Pediatría habla de la importancia del DHA en el desarrollo visual y neurológico del niño. ¿Vale? Sí, ¿De sí. acuerdo? Vale. Y luego, entonces, el neurodesarrollo lo tenemos muy claro. Luego, sí que hay estudios donde lo que nos dicen es que el DHA además es fundamental en salud mental, ¿vale? Donde los niveles óptimos de DHA permiten, bueno, estar en mejores condiciones de afrontamiento. Cuando una madre tiene, por ejemplo, niveles bajos de DHA, tiene mayor predisposición a desarrollar depresión, ¿vale? Y los niños TDAH, ¿vale? Quiero decir que lo que pasa es que yo no me gusta meter el TDAH como enfermedad mental, aunque hay algunos autores Sí. que lo buscan así, porque en realidad el TDAH o es un problema de neurodesarrollo, de no haber desarrollado todavía plenamente el lóbulo frontal, o tiene que ver con una disminución anatómica de ese lóbulo frontal. Entonces, en unos casos es un tema de neurodesarrollo y en otros casos Bien. claramente de una patología anatómica. O sea, el lóbulo Sí. frontal de algunos niños es más pequeño, ¿vale? Doctora López Juez, antes también apuntábamos sobre la marcha la influencia, insisto, en edades tempranas, en edades infantiles, de la aportación, en este caso de DHA, en la función y el desarrollo visual del niño. ¿Cómo influye en este Sí, aspecto? sí, claramente, volvemos al concepto de flexibilidad. La retina también es un tejido muy rico en DHA, y es que la pared de los conos y los bastones, que son los fotorreceptores de la membrana de las células que están en la retina, son muy ricos en DHA. Entonces, todo lo que es la estructuración de la ruta visual del niño, la vía parvocelular, la magnocelular, y yo me encargo de los colores, y yo de los detalles, y yo me encargo de percibir el movimiento, y yo soy capaz de alinear los dos campos visuales en el mismo punto para tener una buena convergencia visual de cara a la lectura, de cara a la escritura. Entonces, yo siempre que hago programas de estimulación visual, me Sí. aseguro que haya suplementos de DHA, vuelvo a decir, porque si yo te estoy mandando estímulos desde fuera, me Sí. tendré que asegurar que los nutrientes desde dentro que van a optimizar todo ese trabajo están ahí. Claro. Habla usted, perdón, de los programas de estimulación visual. Dicho en pocas palabras, estamos hablando de una técnica que enseña al bebé, al niño, a ver mejor, a interpretar mejor las imágenes que visualiza. ¿Es eso Claro, básicamente? a ver, yo no soy oftalmólogo, lo cual quiere decir que yo no tengo ni idea de la salud del ojo. Me sé la estructura del Claro. ojo, pero si tengo cualquier duda de que el ojo, el órgano receptor del ojo tenga algún problema, ¿vale? Derivo a un oftalmólogo, ¿vale? Sí, Dicho esto, yo no trabajo con los ojos, yo trabajo con la visión. ¿La visión qué es? ¿Qué hace el cerebro con lo que le mandan los ojos? ¿Vale? claro. Entonces, entrenar esa ruta visual, esa visión, pasa por integrar el campo visual central con el periférico para tener atención, Sí. la visión a larga distancia y a corta distancia. Por supuesto que el órgano del ojo tiene que estar sano, pero a ver, ¿qué deja de ser enseñar a leer a un niño si no es entrenar su cortes visual a decodificar símbolos visuales abstractos? Sí. ¿Vale? Solo que para llegar a eso tengo que haber sido capaz de enfocarlos, ver en color, ver en detalle, ver en blanco y negro. Tengo que tener memoria visual, tengo que tener discriminación visual, tengo que tener constancia de forma,
pues no es lo mismo una mayúscula que una minúscula, pero resulta que el cerebro tiene que interpretarlo como lo mismo, Claro, ¿vale? claro, claro. Entonces, todo eso es entrenamiento visual. Entonces, Ujú. hay herramientas que son más primitivas y más básicas, Sí. y hay herramientas que son más cognitivas y más sofisticadas, pero no deja de ser todo visión Ujú. y visocognición. Claro, en esos casos que hemos comentado, afectación en diferentes aspectos del desarrollo del niño, en el ámbito fisiológico, en el ámbito de neurodesarrollo, a partir del momento en que se incorpora la aportación correcta de omega 3, en este caso de DHA, la mejora se produce en qué lapso de tiempo. ¿Cómo se observa que ese niño está avanzando en su progresión? A ver, nosotros evaluamos a los niños cada 6 meses, ¿vale? Ujú. Para medir y tenemos herramientas de medida bastante estandarizadas, ¿vale? Pero, por ejemplo, realmente vamos a coger una cosa que todo el mundo entienda. Velocidades lectoras, ¿vale? Si yo tengo un niño que tiene una velocidad lectora, por ejemplo, de 40 palabras por minuto, Sí. ¿vale? Pero en su clase está leyendo a 100 palabras por minuto y yo hago un programa de estimulación visual donde incluyo los omega 3 y en 6 meses he conseguido pasar a 75 palabras por minuto, es Ujú. muy significativo. Claro. Todavía no está a nivel de edad, pero comparado con su velocidad lectora anterior, Ujú. ¿vale? Este niño ha progresado en 6 meses mucho más de lo que había hecho en los 7 años anteriores. Sí, sí, resulta evidente. Entonces, la medida siempre tiene que ser, Mm. por supuesto, con el grupo de referencia, pero sobre todo la medida de la progresión siempre tiene que ser del niño con respecto a sí mismo. Ujú. Bien, doctora López Juez, me gustaría, antes de concluir, hacer un breve resumen global de los aspectos, de los factores más importantes de los que hemos hablado, por ejemplo, en relación al papel de los omega 3 entre paréntesis DHA, en fin, ya ha dicho usted que es especialista en DHA, papel de los omega 3 en la prevención de problemas de neurodesarrollo en edad infantil. Para hacer una sinopsis de todo lo que hemos hablado, ¿qué reflexión, qué resumen final haría usted? Bueno, pues el primero es que todas las mujeres embarazadas, ¿vale? En su último trimestre de gestación, si no comen pescado, suplementen con Mm. omega 3, porque están depositando grandes cantidades de omega 3 en el cerebro de sus bebés, Ujú. ¿vale? Muy ¿De bien. acuerdo? Sí, sí. Luego, todas aquellas que vayan a dar el pecho a sus hijos, Ujú. que sigan tomando omega 3 ellas para que la leche pueda tener esta fuente de omega 3. Y si tienen que pasar a una lactancia mixta o tienen que pasar a una lactancia artificial, asegúrense que las leches están suplementadas con omega 3, ¿vale? Sí. Introduzcan pescado azul cuando se lo diga su pediatra y no prescindan de él, es un elemento fundamental. Y si ya tienes un problema de neurodesarrollo, cuida especialmente la dieta y la suplementación de tu hijo, porque puede ser una herramienta muy potente para que Sí. aquellos niños que ya tienen una desventaja con respecto a sus iguales en el neurodesarrollo, esa Claro. desventaja sea menor. Ujú, ujú. Claro, una última pregunta en el sentido, claro, hablamos de suplementación que puede ser necesaria en algunos de los casos que usted nos ha comentado. Una pregunta que se harán algunos padres que van a vernos es, bien, correcto, voy a suplementar a mi niño, a mi hijo, a mi hija con omega 3, pero ¿con qué dosis? Es decir, este sería tema. Aquí hay mucha variabilidad, Claro, ¿vale? por Quiero eso, decir, todo depende. como orientación, como orientación. Como orientación, bueno, yo diría que un niño debería comer al menos 3 veces a la semana pescado azul, Ujú. ¿vale? De acuerdo. Si tú no le puedes dar 3 veces a la semana pescado azul, asegúrate que al menos tiene 200 miligramos Sí. 3 veces a la semana, ¿vale? Yo con niños uso dosis un poco más altas, más, digamos, esa suplementación empieza a ser un poco terapéutica cuando a los niños les doy 500 miligramos Ujú. diarios, Muy bien. ¿vale? En forma de cápsulas o en forma de jarabes si son Ujú. pequeños, a Sí. veces que lo añadimos al puré, al zumo de melocotón o a lo que haga falta. Bien. Y luego ya a partir de los 6 años yo estaría hablando de 750
Luego, para los niños de 10, 12 años ya estaría hablando de 1000. Hay estudios que hablan que en el Alzheimer la Sí, suplementación de omega 3 es hasta de 5000 miligramos diarios, a punto de diarrea, ¿vale? claro, ¿De acuerdo? Pero estaríamos hablando. Y claro. luego, bueno, pues si tienes antecedentes familiares de enfermedades neurológicas, pues tipo Ujú. Parkinson, Alzheimer, Sí. o tienes alguna sospecha de problemas de memoria ya a nuestras edades, Ujú. o hay antecedentes familiares de degeneración macular, pues Sí. hombre, yo Bien. diría que tiene todo el sentido del mundo 2000 miligramos diarios de Bien. mantenimiento si no tomas pescado Sí, azul, sí. No, claro. en todo caso, esto sirve como orientación para, insisto, los padres padres, madres que van a vernos luego. Doctora López Juez, he dicho la última pregunta, pero me quedaba una más en la recámara, porque en el sentido de que, claro, antes al principio hablábamos de formación, de la capacitación profesional en el ámbito del neurodesarrollo. Le voy a hacer una pregunta más, si me permite. Claro, ¿qué nivel de formación tenemos aquí a nivel profesional por parte de los especialistas para atender este tipo de problemas, por ejemplo, dentro de la especialidad en la que usted desarrolla su actividad, dentro de los problemas del neurodesarrollo? Por ejemplo, en España, ¿a qué nivel estamos? A ver, yo creo que en España estamos escasamente concienciados del equipo multidisciplinar, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo que en todos los centros de atención temprana de este país, aparte de haber expertos en atención temprana, psicólogos, etcétera, debería haber nutricionistas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no solamente hay que atender a estas necesidades, sino que probablemente trabajando en nutrición y en suplementación lo consideramos mejor. Sí. Creo que todavía hay poca formación, quizás yo es que vengo muy escorada por mi formación en Estados Unidos, que allí se Ujú. trabaja muchísimo con suplementos, Sí. ahora cada vez más también en España, pero no ha sido fácil hasta ahora, ¿vale? Ujú. Creo que tenemos que hacer todavía mucho trabajo. Creo que hay que trabajar muchísimo en formación de padres, Ujú. de profesionales, abrir la mente, de maestros. Yo creo que cada vez más en los colegios están dando directrices nutricionales para evitar temas de obesidad, pero nos queda camino por recorrer, ¿vale? Claro. España, de momento estamos todavía con el tema de la obesidad. Eh, el tema de la calidad nutricional todavía está un Ujú. poco lejos. Bueno, ahora sí, doctora María Jesús López Juez, usted, además de su vertiente asistencial, también es autora de varios libros que ahora vamos a ver en pantalla, que son libros, evidentemente, no podía ser de otra forma, que hablan del neurodesarrollo, ¿verdad? En que Sí, claro. básicamente a quiénes van dirigidos estos libros. ¿Están dirigidos a profesionales, a familias, a padres, a madres? Fundamentalmente son libros para padres, ¿vale? O Ajá. sea, yo hago mucha formación de profesionales, pero mi día a día en el despacho es con padres, ¿vale? Y yo creo que los padres, lo decía antes, son los protagonistas de la vida de sus hijos y yo jamás voy a estar en el cuarto de estar de ninguno de los niños con los que trabajo, pero si consigo que sus padres entiendan mejor de dónde viene su comportamiento, por qué hacen lo que hacen, Ujú. habremos avanzado mucho. Entonces, realmente escribo para padres, ¿vale? Pero creo que lo puede leer cualquier persona, ¿eh? O sea, quiero decir que yo recuerdo cuando fui a publicar el de problemas de aprendizaje, ¿vale? Sí, Un editor me dijo, a esto le faltan 200 páginas para ser un manual. Y claro. dije, es que no quiero un manual, quiero que alguien que ha descubierto que sea maestro o sea padre, que ha tenido una reunión, le han dicho, el niño tiene problemas, en 2 horas se pueda leer esto y saber si este Ujú. es el camino por donde va su hijo o no, Claro. quiero decir, Ujú. ¿vale? Sí, sí. Manuales hay muchos, ¿vale? Ujú. Manuales hay muchos, Muy la bien. facultad de psicología hay miles de cosas, pero esto es para padres, esto es para llegar rápido y entrar y entender y Bien. ya está. Pues queda claro, autora María Jesús, la doctora María Jesús López Juez, neurobióloga. Hemos hablado del neurodesarrollo infantil y su relación con los omega 3. El neurodesarrollo a nivel infantil, como decíamos antes, es un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea y que como resultado se obtiene la maduración del sistema nervioso con el consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales y a la vez es muy importante, doctora, la formación de la personalidad del niño, ¿verdad? Que esto va a ser lo Es que va a que marcar son su futuro.
son procesos que van en paralelo, Claro. ¿eh? O sea, el desarrollo de la personalidad Ujú. no está al margen del desarrollo cerebral, Por tanto, ¿vale? todo va Van en paralelo. unido a través de esa flexibilidad que antes decíamos, esa elasticidad que en parte se ve potenciada precisamente por los omega 3. Doctora, ha sido un placer, muchísimas gracias, muy amable Un placer para mí también, y un ¿vale? abrazo. Hasta pronto. Hasta siempre.